Se ha oído, ¿no? Sí. Bueno, Sí. pues nada, buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí ahora. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE. Entonces, bueno, os agradecemos vuestra asistencia a este seminario que se llama Conservación de la abeja melífera, un viaje por el mundo de las ómicas, ¿no? Bueno, antes de presentar a las ponentes, os quiero recordar que en el COBE celebramos de manera gratuita seminarios web de interés para los profesionales en biociencias y también para el público en general también. Y también realizamos muchas otras actividades, ¿no? Como organizaciones de cursos, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleo, entre otras muchas, ¿no? Y os animamos a visitar nuestra web para que consultéis todos estos servicios, ¿no? Que es cobeeuskadi.es. Bueno, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Irache Zarraonandia y a Melanie Parejo, que son investigadoras del Grupo de Genómica Aplicada y Bioinformática del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la UPV. Y ellas van a presentar los diversos trabajos de investigación que están realizando en su departamento para conservar la abeja local, ¿no? Además, es importante, cabe destacar que este proyecto forma parte de uno más grande que se está desarrollando en la Unión Europea que se llama BigWard, que ellas os contarán más. Y bueno, podéis poner todas vuestras preguntas en el chat y al final de la charla las ponentes las van a contestar los últimos 10 minutos más o menos. Y bueno, damos paso a las ponentes. Muchas gracias, Irache y Melanie. Creo que empieza Melanie. Sí, es que Sí, recasco. Nada, vosotras. gracias. Pues sí, vamos empezando. Muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo y nuestras investigaciones. Voy a empezar primero yo con una pequeña introducción general de las abejas, sus problemas y un poco la parte genética y de evolución para que tengáis un poco más información base, y luego Irache en la segunda parte os cuenta los proyectos de investigación que tenemos en marcha o que ya hemos hecho en nuestro grupo, y así también veis un poco los trabajos que hacemos. Pues empezando con la abeja melífera, Apis mellifera en latín, es un importante polinizador que está amenazado. Es el polinizador más importante a nivel mundial y el valor total anual de la polinización de cultivos por insectos solo en la Unión Europea se estima en 15 millones de euros. En España, el valor de la producción directa anual, que son los productos de la apicultura, la miel, la cera, el polen, se estima en 62 millones de euros. Y el sector apícola en España es el más grande de Europa. En España hay unos 35.300 apicultores y gestionan más de 3 millones de colmenas. Pero hay grandes problemas, que hay unas grandes pérdidas de colmenas anuales. En la Unión Europea se oscila entre 20 y 30% de mortalidad anual y, por ejemplo, solo en el País Vasco el año pasado, en 2022, había 50% de pérdidas de colmenas, pues un número muy alto. Sí, económicamente para los apicultores es un gran problema. Pues esta alta mortalidad tiene causas multifactoriales. Hay varios factores que amenazan la supervivencia. Primero, las plagas y enfermedades, como pueden ser el avispón asiático, la varroa, que es un ácaro invasor, Varroa destructor, que lo podéis ver aquí en esta imagen abajo a la derecha. Es un gran ácaro que chupa ahí a la abeja y la debilita, sobre todo porque también es un transmisor de viruses. Luego también son otros factores como la pérdida y el deterioro del hábitat natural, debido muchas veces a la agricultura intensiva y los monocultivos, que hacen que la flora que coman las abejas no sea muy diversa, que sea siempre lo mismo y no sea tan nutritiva. Eso puede debilitar la resiliencia o el sistema inmunitario. Luego también con la agricultura intensiva entran en contacto con los residuos químicos, lo que provoca también debilidad en las colmenas. Y por último,
la pérdida de la diversidad genética de la especie debido a la hibridación y debido a que las abejas melíferas salvajes ya prácticamente están extinguidos en Europa a causa de estos varios factores. Así que las abejas que tenemos ahora en Europa son principalmente las que están manejadas por los apicultores. Entonces ya no existe realmente una población silvestre, salvaje de abejas melíferas. Y es ahí sobre todo donde estamos trabajando en esa diversidad genética, y ahora os voy a contar un poco cómo hemos llegado a esa diversidad genética, empezando con el origen de la especie Apis mellifera. Pues esta especie pertenece al género de Apis, y ese género tiene 3 subgéneros. Los Apis que anidan en cavidades, que son a los que pertenece Apis mellifera, y en este grupo están también Apis cerana, que es la abeja de Asia, y luego hay otro grupo que son los megapis, como es Apis dorsata, que son unas abejas mucho más grandes y que no nidan en cavidades, sino simplemente cuelgan de un árbol, por ejemplo. También están sobre todo centrados en Asia, en el sureste asiático. Pues esta es la... Y luego hay, microapis, y que son las abejas pequeñas, que también anidan sin cavidad, sino simplemente del árbol. Pues lo que podéis ver aquí en el mapa es la distribución original, pero claro, hoy en día la abeja melífera, a causa de la apicultura, está distribuida en todo el mundo, en las Américas y en Australia y en todo el mundo. Y esta imagen que podéis ver de la abeja melífera, donde está su distribución, que es en rojo, es una figura de un artículo que saqué de 2008, pero hoy en día se ha encontrado hace unos años recientemente una abeja melífera en el, ¿cómo se llama? En el oeste de China, y entonces la distribución de la Apis mellifera se ve expandido. Así que hoy en día se puede decir que está un poco solapado con las abejas que son de Asia. Vale. Pues el origen de la especie es de hace unos 6 a 9 millones de años, cuando se separaron de los ancestros comunes en Asia. Y tiene esa amplia distribución natural. Tenéis que imaginaros que son unos hábitats totalmente diferentes los que tenemos en África, por ejemplo, con los desiertos, la sabana, los bosques tropicales, luego pasando por el Mediterráneo con más sequía, luego el norte de Europa con inviernos largos, duros. Entonces, son unos hábitats muy extremos, muy diferentes, y en toda esta zona se han diferenciado varios linajes y varias subespecies. Pues los linajes de la especie, es lo que podéis ver aquí, es principalmente el linaje A de África, luego el linaje C, que es en el suroeste de Europa, linaje M en el oeste y norte de Europa, y el linaje O, que está en el oriente próximo. Solo en Europa tenemos representados las 4 linajes principales. Tenemos entonces en Europa una gran diversidad genética de la abeja melífera. Y a continuación os voy a explicar un poco cómo ha sido la evolución en Europa. Pues hace unos 330.000 años, cuando el ancestro del linaje M empezó la colonización de Europa hasta llegar a la península ibérica. Y entonces es la primera expansión de Europa, que es la separación del linaje M. Luego, un poco más tarde, el ancestro del linaje C llegó también de Asia,
y se instaló más bien en el sureste de Europa. Y eso es la segunda expansión a Europa, la separación del linaje C. Tercero, ha habido un poco más tarde todavía la separación del linaje O, que se ha instalado sobre todo en Oriente Próximo, pero también ha llegado hasta lo que es hoy Turquía, la península anatoliaca, y así también pertenece una parte, o tenemos representantes en Europa del linaje O. Pues esos son los ancestros de los linajes. De la formación de las subespecies dentro de los linajes es un evento mucho más reciente. Y fue cuando, después del último periodo glaciar, cuando los ancestros se refugiaban en diferentes refugios del sur de Europa, que era refugio ibérico, el refugio italiano, el refugio griego, y en el refugio oriental, donde se, bueno, pues se refugiaron del periodo de los glaciares. Y así, desde ahí, luego, a continuación, salió la expansión de las diferentes subespecies. Eso es un evento mucho más reciente. Estamos hablando de las subespecies del linaje M, que se estima que se han formado hace 38.000 años, y las subespecies del linaje C hace unos 25.000 años. Entonces, del refugio de ibérico salieron las subespecies iberiensis y melífera. Melífera es la abeja del norte del centro de Europa. Del refugio italiano salió la abeja ligústica, que es la abeja italiana, y el refugio de Grecia salió la Cecropia, que es la abeja de Grecia, pero también salió la cárnica, que es una abeja sobre todo en Croacia, Eslovenia, en Austria, una abeja muy popular en la apicultura y está repartido mundialmente. Y luego también la macedónica, que también es del refugio griego, salió del refugio griego. Del refugio oriental, que son el linaje O, salieron las subespecies anatoliaca, caucásica, pomonela y remipes. Pues con esta evolución salieron todas estas subespecies que están escritas hoy en día en Europa. Así que tenemos una alta diversidad en un espacio muy, muy pequeño. Incluso, que de eso no se ha hablado, pero en las islas de Malta y de Sicilia y de alguna isla griega y de Creta, tenemos subespecies del linaje A de África que han colonizado esas islas en el Mediterráneo. Y claro, como cada una de estas subespecies tiene una trayectoria diferente, pues han surgido que hay muchas diferencias entre estas subespecies, diferencias genéticas, morfométricas y de comportamiento. Lo que más sabemos y hemos estudiado en nuestro grupo son las diferencias genéticas, y hay grandes diferencias genéticas entre los linajes. Pues eso se ve claramente, se ve con unos marcadores genéticos muy básicos, y es lo primero que se puede diferenciar, los linajes, y luego con un poco más de resolución podemos distinguir los diferentes subespecies dentro de cada linaje. Luego existen también diferencias morfométricas y de comportamiento, como son el tamaño, la coloración, el largo del pelo. Como podéis ver en estas imágenes, incluso vosotros que igual no sois expertos en estas subespecies, ya se puede ver a ojo que tienen unas características un poco diferentes. También tienen un patrón de venación de las alas diferentes, y es lo que se ha usado durante mucho tiempo para diferenciar y distinguir las subespecies. Luego también diferencias en comportamiento es un poco más, no es tan claro como las diferencias de morfología.
pero también existen, hay menos estudios, digamos. Son agresividad defensiva, por ejemplo, sabemos que las subespecies africanas tienen mucha más comportamiento defensivo, lo que también les ayuda a luchar contra diferentes parásitos que tienen y de hecho pueden sobrevivir libremente, mientras las abejas europeas son un poco más débiles contra algunos parásitos. Luego hay cambios diferencias en orientación y forajeo, y las abejas están adaptadas a la flora que hay en una zona específica. Entonces, se puede ver que algunas subespecies tienen otro comportamiento para forajeo. También diferencias en tendencia de enjambrar y comportamiento higiénico. Comportamiento higiénico es cómo de limpio están eliminando células, celdillas sucias, abejas muertas, debris, también cuánto propóleo usan para mantener la colmena sellada. Ahí también hay diferencias entre subespecies. Claro, esto es la imagen original, la imagen teórica, pero a causa de las actividades apícolas, a causa de el comercio, sobre todo de abejas, esto ha cambiado mucho. Entonces la distribución original de las subespecies ya no es lo que era. Solo os quiero mostrar aquí que veis la Apis mellifera mellifera, que es la abeja con la extensión más amplia de Europa, que es la abeja del norte de Europa. Hoy en día está muy amenazada, es la que más amenazada está de todas las subespecies. En este report de 2014, lo que veis en los puntos negros son los conservatorios que quedan donde está ahora la abeja mellifera mellifera. En el resto de la distribución, prácticamente en todos los sitios está hibridada con otras abejas que se han importado o simplemente ya reemplazado, que ya no existe Apis mellifera mellifera. Y de hecho hay más y más interés para volver a instalarla, para protegerla. También se están intentando obtener una protección legal. Por ejemplo, ahora en Irlanda hay un gran movimiento que quieren proteger toda la isla para que sea prohibido introducir nuevas abejas y así proteger su abeja local. Siendo una isla, eso tiene bastante bueno, tiene sentido, como es una isla. Pues eso, simplemente deciros que en la apicultura moderna y en la cría de las abejas, porque los apicultores están en búsqueda de abejas con más productividad, con mejor resistencia, que hacen menos enjambres, porque durante muchos años ha habido igual problemas con algunas enfermedades y en vez de trabajar con la abeja local, muchos apicultores han optado por comprar abejas de otro sitio que se han anunciado que sean mejores. Y entonces, claro, eso causa una pérdida de diversidad local y hace una mezcla que luego se pierde las adaptaciones locales, las que han sido evolucionadas, que os acabo de explicar durante todo este tiempo, a esos climas y a esos medios ambientes tan diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seleccionar y conservar las subespecies de las abejas? Pues hay varios métodos o varios caminos. Hacer reservas racionales amplias, como lo que se está intentando hacer en Irlanda, centros de conservación más pequeños pero más controlados. Se está haciendo también cría de subespecies en unas estaciones de acoplamiento. Eso no lo he explicado
en detalle, pero claro, las abejas no podemos controlar del todo su fecundación. Entonces, si uno importa abejas y que están en el mismo ambiente, se van a cruzar porque se cruzan en el aire. Las reinas se cruzan con los machos en el aire y es muy difícil de controlar. Entonces, existen como estaciones de acoplamiento, de fecundación, donde se llevan las reinas vírgenes con los machos que uno quiere cruzar y así proteger que no haya cruzamientos con abejas foráneas. También en algunos casos se usa menos, pero existe también la fecundación artificial. Es posible en las abejas también, así hay mejor control todavía. Y bueno, pues para todo este proceso de seleccionar y conservar las subespecies se necesitan herramientas para la monitorización genética, para la detección de la hibridación y el diagnóstico de las subespecies. Y también necesitamos probar, testear manejos alternativos y cría y selección sostenible para hacer atractivo las abejas locales para los apicultores. Y es ahí donde entramos nosotros, estamos trabajando sobre todo en análisis genéticos, análisis de poblaciones. Hemos desarrollado diferentes herramientas genéticas, diagnósticos para detectar hibridación y también para la selección. Y de esto pues os va a explicar ahora en la segunda parte un poco más Irache de los proyectos que estamos llevando a cabo. Vale, pues aquí voy a ver. No sé si tienes que dejar de compartir o puedo compartir directamente. A ver. Ahora voy a ver, mira a ver si puedes directamente. Espera, aquí, ya está. Sí, ¿no? A ver. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí. A ver, le voy a Sí. dar a... ¿Sí? Sí, Vale. Bueno, pues a ver, pues antes de empezar a hablaros de las investigaciones que hemos realizado, pues siempre es bueno ver las caras, ¿no?, de la gente que las realiza. Y entonces, bueno, pues ya habéis conocido a Melanie y bueno, aquí tenéis el grupo de Applied Genomic and Bioinformatics que está centrado un poco en la línea de investigación de la abeja. Quizá algunos conoceréis a Andón Estomba porque os habrá dado igual clase, porque es pues profesora de genética en la universidad. Y bueno, no voy a ir uno a uno, pero sí deciros pues que sobre todo somos un grupo de biólogos y bioquímicos. Y pues nada, que sobre todo eso, como somos un laboratorio molecular, pues hacemos procesado de muestras, secuenciación de ADN o extracciones de ADN, secuenciación de ADN, pero sobre todo estamos mucho tiempo pues analizando datos. Y en esto de analizar datos, por eso necesitamos gente que tenga un background o que tenga experiencia en bioinformática. Entonces, cada vez necesitamos un poco más de ese tipo de gente que haya hecho pues biología, bioquímica o demás, pero que, por ejemplo, tenga un máster pues en bioinformática o en algo de computación. Y como os digo, somos un laboratorio molecular, entonces pues nosotros no tenemos colmenas, pero colaboramos con asociaciones de apicultores con los que pues diseñamos distintos proyectos, pues nos cogen muestras y demás. Y bueno, incluso os tengo aquí puesto a Egoitz Galarza, pues que es nuestro colaborador, digamos, estrella con el que estamos a tope siempre con nuestros proyectos y que incluso pues se ha animado a hacer la tesis con nosotros. Y bueno, siempre estamos abiertos pues a pues, gente que quiera colaborar o gente que quiera venir a hacer prácticas. También tenemos pues estudiantes de trabajos de fin de grado, de máster, etcétera. Y pues bueno, por iros comentando el tipo de trabajo que hacemos, pues como decía Melanie, nosotros utilizamos herramientas moleculares basadas en la secuenciación masiva para estudiar el genoma de la abeja y su microbiota y así dar respuesta, en este caso, a dos de las mayores amenazas de la abeja, que son la pérdida de diversidad y la enfermedad causada por varroa, la varrosis.
Voy a quitar esto un poco aquí porque me está... A ver, así. Y bueno, entonces los objetivos que manejamos o para los que trabajamos en nuestro grupo son sobre todo para conservar el patrimonio genético y fomentar la abeja local, y tenemos una segunda línea de investigación que es la de reducir tratamientos químicos y promover la resistencia a varroa. En el primer objetivo, en esto de fomentar la abeja local, pues llevamos ya un tiempo, tenemos una trayectoria larga, pues unos 18 o 20 años, y en el segundo, en la resistencia a varroa o promover la resistencia a varroa, ahí llevamos menos tiempito, pues como unos 6 años o así. Pero bueno, tenemos unos proyectos muy interesantes y ahora voy a comentar estos proyectos, ¿vale? Empiezo con el primer objetivo. A ver, que no se me mueve. Así. Bueno, Melanie ha comentado un poco, pero en Europa había una, y aquí, bueno, en Europa había mucha preocupación porque se estaban sustituyendo las abejas de poblaciones naturales o nativas con otro tipo de subespecies, por ejemplo, pues la cárnica y ligústica. Y como ha dicho, por ejemplo, Melanie, pues la Apis mellifera pues está muy amenazada debido a estas sustituciones, ¿no? A traer otras subespecies. La razón por la que se estaba haciendo esta sustitución o se está haciendo esta sustitución es porque, pues bueno, pues la cárnica y la ligústica pues son menos agresivas, parecen productoras, y entonces, bueno, pues se ha dado este tipo de hibridación con las abejas nativas o locales. Y esto trae un problema que es el de la pérdida de diversidad genética, y con ello se pierde la adaptabilidad al medio y por tanto necesitamos conservar las abejas locales. Y aquí os pongo un trabajo que se hizo dentro de Colos, en el que se compararon en 21 colmenares de 11 países distintos una abeja local con una abeja foránea. Y en este trabajo lo que encontraban era que la abeja local sobrevivía más tiempo, desarrollaba colonias más grandes, mostraban una menor carga de patógenos y eran menos agresivas que aquellas abejas que se traían de fuera. Y por tanto, por ello decimos que es muy importante conservar la abeja adaptada localmente. Y con este objetivo comenzamos a colaborar en este proyecto europeo que se llama SmartBees, en el que, bueno, pues como es un proyecto europeo, pues evidentemente pues había mucha gente involucrada en ello, pues 10 países, 16 universidades, centros, empresas y demás. Y nosotros desde la Universidad del País Vasco lo que colaboramos o en lo que participamos fue en evaluar la diversidad genética de la abeja en Europa. Y también, junto con esto de evaluar, también lo que hicimos fue desarrollar una herramienta de discriminación de subespecie, que es un poco lo que os ha comentado antes Melanie. Y bueno, para desarrollar este chip de ADN o esta herramienta molecular, lo que hicimos fue secuenciar los genomas de las 14 subespecies y luego comparar esos genomas unos con otros y buscar sitios polimórficos, sitios que pudiesen ser usados como marcadores diagnóstico de las diferentes subespecies. Y bueno, así seleccionamos 4.000 SNPs. Entonces, hoy en día existe o hemos desarrollado este chip de 4.000 SNPs que se está usando, está patentado y se está usando por distintos laboratorios. Y con este chip lo que obtenemos es una exactitud de asignación de la abeja a su subespecie de un 96%. Hay algunas subespecies que se nos diferencian mejor que otras. Y, por ejemplo, vemos aquí nuestra liberiensis, que la podemos diferenciar muy bien del resto de subespecies. ¿Y para qué puede servir este chip? Pues como Melanie comentaba, pues se puede usar por los criadores para certificar el origen de las reinas, también por veterinarios para controlar el comercio de reinas, y para apicultores para detectar la pureza o la hibridación o cuánto se te ha cruzado tu población con otra foránea. Y en este sentido realizamos un estudio en esto de la hibridación
en el que teníamos muestras de abejas recogidas en el 2000 y recogidas en el 2017 en el País Vasco y en La Palma, y queríamos ver cómo había evolucionado la hibridación en estos sitios, la hibridación con la cárnica y la ligústica, que son las que más se han importado. Y veíamos que si bien la hibridación había subido en el País Vasco, por ejemplo en La Palma esta había bajado. Entonces, esto de importar abejas foráneas no solo estaba pasando en Europa, sino también había llegado pues ya también pues a nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que en La Palma esta hibridación ha bajado y consideramos o creemos que probablemente sea porque en el 2014 se creó un programa de conservación de la abeja de La Palma y, por tanto, pues se ha concienciado a los apicultores en no traer abeja de fuera. Y hoy en día no sabemos cómo está la situación, por ejemplo, aquí en el País Vasco, pero sí que tenemos también, por ejemplo, un programa que se llama Herbel, que ahora os comento un poco. Y este programa es para criar y seleccionar abejas iberiensis, abeja negra de aquí del País Vasco. Y entonces creemos que esto habrá servido para concienciar también a los apicultores de aquí en no hibridar la población de aquí. Pero bueno, tendremos que coger muestras ahora y ver realmente si esta hibridación está subiendo, está bajando o cómo está el asunto. Y bueno, como os decía, aquí tenemos el programa Herbel, que es el programa de selección y cría de reinas de la abeja negra del País Vasco. Se creó pues con 5 asociaciones de apicultores, también estamos detrás Neiker, la Universidad del País Vasco, colaboramos también con ellos. Y bueno, el objetivo era el asegurar la supervivencia de la abeja negra local y así poder conservar su diversidad, evitar entradas de razas foráneas y reducir la pérdida de colonias. Entonces, en este programa de mejora genética se busca pues, mejorar ciertos caracteres, como por ejemplo decía Melanie, pues resistencia a enfermedades o la agresividad, también que sean más productivas. Y una vez de que tenemos estos caracteres seleccionados, pues se crían reinas con estos caracteres deseados y luego se difunden en la población, se intercambian con el resto de apicultores. A ver. Y para hacer esta cría de reinas, por ejemplo, en Herbel se hace o se ha creado una estación de apareamiento en una zona así geográficamente aislada, en Ataun, que está rodeada pues, de montes. Y la idea de esta estación es pues, que tenemos aquí en la estrellita las estrellas o las reinas vírgenes, y alrededor del valle tenemos zánganos, que son los padres con los que queremos juntar nuestras reinas vírgenes, que tienen, pues son zánganos que parten del programa y que tienen también estas características deseadas. Y al final lo que queremos es que estas reinas vírgenes pues se apareen con estos zánganos que tenemos en el programa. Pero ¿qué pasa? Que como decía Melanie, en estas regiones de apareamiento, en estos sitios de apareamiento, no se hace una fecundación dirigida como en la inseminación artificial. Por ejemplo, estos apareamientos son naturales, ¿no? Se crean en el aire. La reina se aparea, pues, por ejemplo, con 10, 20 zánganos, y generalmente estos apareamientos suelen ser con zánganos que están en colmenas cercanas a las vírgenes, pero la cosa es que los zánganos pues, pueden volar grandes distancias. Entonces no siempre ocurre que las vírgenes se están fecundando con los zánganos que están alrededor. Puede haber zánganos que están viniendo de más lejos. Entonces, en este tipo de estaciones de apareamiento se necesitan herramientas para poder determinar la eficiencia de la estación. Y esto es en lo que hemos trabajado nosotros desde la Universidad del País Vasco. Hemos usado el chip de ADN que os he comentado antes de 4000 SNPs para verificar que las reinas que tenemos en la estación se están apareando con los zánganos que están dentro del programa de mejora. Entonces estamos haciendo pruebas de paternidad para determinar cuál es el nivel de aislamiento de esta estación.
Y por enseñaros un poco cómo lo hemos hecho, pues primero genotipamos estos 4000 SNPs en los zánganos que están dentro del programa, que serán los padres putativos, en la mayoría de colmenas, no llegamos a analizar todas, pero en la mayoría. Después genotipamos 156 obreras hijas que habían resultado de los apareamientos de estos zánganos con las vírgenes, con las reinas vírgenes. Y como tercer paso, comparamos los genotipos de estas obreras con sus posibles padres para hacer un test de paternidad para asignarles el posible padre a estas obreras. Y como resultado obtuvimos que, por ejemplo, de las 156 obreras que estudiamos, obtuvimos un buen match para 120, pero 36 obreras no tenían un padre conocido en el programa. Entonces, concluimos que hay zánganos que están entrando a la estación de fuera y que no son parte del programa y, por tanto, pues necesitamos, la estación no está del todo aislada y necesitamos pues, mejorar ese aislamiento. Otra cosa que también observamos era que la mayoría de apareamientos de las vírgenes estaban ocurriendo aquí en la mitad del valle. Estos números hacen referencia a de dónde provenían los padres de las obreras. Entonces, como veis, casi todos los padres vienen de esta zona. Antes ha dicho Melanie que los apareamientos se crean o se hacen en el aire y en el aire se crean como nubes de zánganos a la que se llama área de congregación de zánganos. Sabemos que hay un área de congregación aquí cerca de lo que son las vírgenes y creemos entonces que como la mayoría de padres provienen de esta zona intermedia, probablemente también tengamos una área de congregación de zánganos en esta zona. Entonces, este chip o esta herramienta molecular pues nos ayuda un poco a determinar ese tipo de cosas. Entonces, como resumen de esta parte, de este primer objetivo, que es los estudios que hemos realizado para la conservación del patrimonio genético y fomento de la abeja local, pues tenemos que el chip de ADN nos ha servido para discriminar las subespecies, también para realizar estudios de monitorización y detección de hibridación entre subespecies y también para evaluar la eficiencia de estaciones de apareamiento. Por un lado, hemos podido determinar el nivel de aislamiento de, en este caso, la estación de Ataun, y también con esta información que obtenemos podemos optimizar la colocación de las colonias dentro de la estación. Por tanto, consideramos que este chip es muy útil, por ejemplo, en la apicultura, en este caso. Bueno, entonces, antes os comentaba que teníamos dos objetivos, dos líneas de trabajo, y ahora os voy a empezar a hablar sobre esta segunda línea, que es el reducir tratamientos químicos y promover la resistencia a varroa. Pues bueno, Melanie comentaba que una de las enfermedades que amenaza mayormente a la abeja es la enfermedad causada por varroa destructor, que es un ácaro patógeno que proviene de Asia y que se ha convertido en un problema mundial ahora para la apicultura en general. Y pues bueno, como comentaba Melanie, es el agente causal de considerables pérdidas de colmenas anualmente. Por ejemplo, en el País Vasco, pues eso, un 40-50% de mortandad estamos teniendo. Y por enseñaros un poco cómo es la biología reproductiva de la varroa, pues la varroa entra en la colmena pegada en los lomos o en el tórax de las abejas adultas, y cuando entra en la colmena lo que hace es destaparse y entrar en las celdillas donde están las larvas. Una vez que está en las celdillas de las larvas, cuando esta celdilla se cierra y la larva empieza a metamorfosearse, pues la varroa pone huevos y se reproduce. Entonces, de esos huevos crecen tanto hembras como machos y entonces copulan entre sí. Y para cuando ya la larva ha pasado a ser una abeja adulta y sale de la celda, pues esa abeja tiene
en sus lomos ya incrustada pues la barroa madre más las barroas hijas que estarán ya ready, que están ya para poder entrar en otras celdas y poder reproducirse y así continuamente. Por lo tanto, pues es algo muy, muy exponencial. Y bueno, pues la barroa se alimenta de las adultas y también afecta a las larvas y altera su desarrollo y su comportamiento. Por un lado, disminuye la esperanza de vida de las abejas y su peso corporal. Y por otro lado, pues debilita mucho el sistema inmunitario de la abeja, disminuye la resistencia natural que tienen las abejas a otras enfermedades, es decir, debido a que están enfermas por la barrosis, son más susceptibles a otras enfermedades y también disminuye su resistencia natural a pesticidas. Como comentaba Melanie, además la varroa puede transmitir enfermedades. No solo es que la abeja es más susceptible a enfermedades, pero también que la varroa actúa como vector de viruses. Los viruses más conocidos, o por lo menos los más conocidos por aquí, son el virus de la ala deformada y la de parálisis aguda. Y como veis en sus mapas de distribución, pues tienen una distribución muy, muy expandida. Y lo que vemos es en el virus de la ala deformada, lo que hace es que la abeja adulta que sale de la celdilla, pues nace ya con las alas pues así como chamuscadas. Y eso, por ejemplo, le evita pues volar y le evita pues poder alimentarse adecuadamente y demás, y entonces pues mueren. En el caso de la parálisis aguda, las abejas tienen esta pinta así como acharolada, así como muy negra, muy brillante, porque pierden su pelo. Y lo que les pasa a estas abejas es que tienen como, pues eso, espasmos corporales y se les paralizan las piernas delanteras y traseras. Y entonces, pues eso, no pueden volar y al final, pues mueren. Entonces son una problemática, pues bastante grande. ¿Y cómo tenemos o qué manera tenemos de enfrentarnos a esta enfermedad? Pues sobre todo contra la barroosis lo que hacemos es más tratamientos químicos, tratamientos químicos y tratamientos químicos. Y de hecho existe la obligatoriedad, por ejemplo en España, de al menos usar tratamiento químico una vez al año contra la enfermedad. Y el problema de usar estos tratamientos químicos es que, por un lado, el ácaro desarrolla resistencias a los compuestos que tienen estos tratamientos. Entonces ya el tratamiento pues, pierde efectividad. Por otro lado, pues estos tratamientos que se quedan residuos en la miel, en la cera, etcétera. Generan toxicidad para la abeja y también debilitan el sistema inmunitario de la abeja. Entonces, decimos pues, que necesitamos una solución sostenible a largo plazo. Y esa solución para nosotras es el poder fomentar la resistencia natural de las abejas mediante estrategias alternativas que sean menos dañinas para el medio ambiente, la salud humana y para la propia abeja. Y en ello es en lo que estamos trabajando. Sabemos que hay distintos factores que influyen en la resistencia a varroa. Pues eso, que los tratamientos químicos no dejan que la colmena, digamos, llegue a una resistencia, que un ambiente agrícola al final, al tener un estrés añadido que son los pesticidas, pues hacen que la colmena, que sea más difícil que la colmena llegue a una resistencia. Que el genoma de la abeja también tiene mucho que ver. Hay abejas que responden o que tienen una actividad defensiva contra la varroa mejor que otras. Y uno de los factores que estamos viendo nosotras y que cada vez se está poniendo pues, más de moda estudiar es la microbiota asociada a las abejas. Entonces, hasta ahora, la manera que hemos tenido de estudiar la microbiota, no solo en abejas, sino en general, ha sido mediante cultivo. ¿Qué pasa? Que hay muchos microorganismos que no crecen, que no se pueden cultivar. Entonces, una vez de que la secuenciación masiva ha ido pues, desarrollándose y los métodos han ido mejorando, ahora somos capaces de ver una diversidad microbiana muy, muy grande, tan grande o muchísimo más grande que la que antes podíamos alcanzar a ver con los métodos tradicionales.
Entonces, ahora sabemos, Entonces, ahora sabemos que la microbiota intestinal de la abeja, por ejemplo, está implicada en la nutrición de la abeja, sirve o está envuelta en la desintoxicación de pesticidas, regula y estimula el sistema inmunitario de la abeja y actúa como defensa a patógenos y parásitos. Y la secuenciación masiva nos ha dado información adicional, que es, por ejemplo, el hecho de que la microbiota intestinal, por ejemplo, es taxonómicamente muy simple a nivel de especie, porque ahora se considera que hay mucha variabilidad, por ejemplo, a nivel de cepa, y sobre todo se ven pues como unas 8 o 10 especies que se llaman core, que son independiente de la geografía o de la subespecie que analicemos, y luego hay una batería de microorganismos que se llaman no core, que aparecen ahí más ligados al ambiente y que digamos que son más variables. Y aún así, aún visto que digamos que taxonómicamente son simples, la dinámica microbiana es muy variable. Y, por ejemplo, la microbiota intestinal de la abeja varía con la casta, con la edad, con la estación y con el clima, por ejemplo. Y aquí os pongo en estos dibujitos. Por ejemplo, cada color implica un grupo taxonómico, y si veis, por ejemplo, la reina tiene una mayor diversidad microbiana que, por ejemplo, tiene un zángano, porque tiene pues, más número de colorinchus, lo que quiere decir más número de distintas especies. Y abajo, en la figura de abajo, por ejemplo, os pongo cómo es la dinámica microbiana mes a mes de la abeja. Y como veis, por ejemplo, las abundancias de estos microorganismos van cambiando según la estación, y por ejemplo en invierno pues hay una bacteria que domina, mientras que en el resto de estaciones pues digamos es más diverso. Además de esto, sabemos que hay factores que generan un desequilibrio en la microbiota, factores como medicamentos veterinarios, estos tratamientos químicos, los pesticidas, los patógenos, generan un desequilibrio en la comunidad microbiana que al final afecta a la supervivencia de la abeja y a su fitness. Y esto es, por ejemplo, lo que hemos estudiado nosotros en la Universidad del País Vasco, en donde en este trabajo que hemos publicado en Apidology, veíamos o estudiábamos la microbiota de abejas en una zona donde apenas había agricultura, era una zona prístina, sin agricultura y sin apenas habitantes, era una isla en Croacia, mientras que en la zona agrícola pues era una zona muy, pues eso, como su nombre indica, pues con mucha agricultura y mucho monocultivo, y observábamos que en el ambiente prístino las abejas resistían a la varroa, es decir, la varroa estaba ahí, pero no necesitaban tratamiento porque sobrevivían la abeja, y veíamos un enriquecimiento de bacterias con funciones beneficiosas. Mientras, por ejemplo, en el ambiente agrícola, esta abeja, la misma abeja, no mostraba resistencia a la varroa y además tenía bacterias beneficiosas en detrimento y tenía un aumento de cepas patogénicas. Todo esto lo que nos está diciendo es que una microbiota equilibrada es igual a una abeja más sana, y una microbiota desequilibrada pues es igual a una abeja menos sana. ¿Qué pasa? Que no sabemos si es causa o efecto. Entonces, seguimos estudiando, o los trabajos que estamos realizando ahora tienen como objetivo entender mejor cuál es el papel que juega la microbiota en la resiliencia de la abeja y en la resistencia a varroa. Y ahora os voy a contar 2 trabajos en los que estamos realizando. En estos trabajos estamos evaluando estrategias de manejo sostenibles que evitan tratamientos químicos para así fomentar la resistencia natural de la abeja a la varroa. Y, por ejemplo, ese es el caso del proyecto nacional que hemos denominado EcoAPI, en el que pues, estamos colaborando con la Asociación Herbel y también con apicultores de Galicia
Pues porque estos apicultores en Galicia observaban que llevaban cambiando de estrategia o adaptando la colmena de manera física para dificultar la reproducción de varroa, habían conseguido mantener sus abejas 5 años sin tratamientos químicos. Entonces, esto era el momento o la población ideal para entender mejor de dónde provenía esa posible resistencia a la varroa. Si era algo que proviene de la comunidad microbiana, si esas líneas genéticas las cambiamos a otro hábitat, si siguen siendo resistentes, o por ejemplo, si esas líneas genéticas que llevan 5 años sin tratamiento se cambian a un tipo de colmena convencional, si por ejemplo siguen siendo resistentes o no. Entonces, la filosofía, digamos, de crear resistencia natural en estas abejas era crear condiciones en el interior de las colmenas para favorecer que la incidencia de varroa sea controlada por las propias abejas y así ir generando resistencia. Y bueno, otro trabajo el último trabajo del que os voy a hablar, en el que estamos trabajando, es este proyecto europeo del que ha hablado Mariluz, el proyecto BeeGuards, en el que pues lideramos un paquete de trabajo. Y bueno, es un proyecto muy, muy gordo, muy, muy grande, de 16 países, 27 colaboradores, pues de institutos, universidades, apicultores y demás. Y en este trabajo o en este proyecto lo que se está haciendo es comparar un manejo convencional en donde se trata químicamente recurrentemente con un manejo más innovador, digamos más ecológico, en el que se hace un tratamiento o un manejo biotécnico y luego en invierno no se trata. Entonces, la filosofía de este manejo es que si mantenemos una alta incidencia de varroa en primavera y no tratamos en invierno, aquellas abejas que, por lo que sea, han podido defenderse mejor, sobrevivirán, y aquellas que no tienen esa capacidad de hacerle frente a la varroa, morirán. Entonces, si seguimos con las que sobreviven, si continuamos este tipo de estrategia, iremos creando poco a poco esa resistencia de manera natural. Y nosotros desde la universidad lo que queremos mirar en este proyecto es determinar cuáles son las combinaciones genéticas y microbianas que resultan en una abeja pues, más resistente a varroa. Y si esas combinaciones son diferentes en las diferentes subespecies, o si, por ejemplo, son específicas de un clima concreto o no, etc. Entonces, bueno, pues como veis, todavía en esta línea de microbiota no tenemos muchos resultados porque llevamos todavía poco tiempo, pero bueno, si nos invitáis en 2, 3 años otra vez a dar esta charla, pues quizás podamos dar más detalles sobre los proyectos que os hemos contado. Y nada, aquí tenéis nuestro contacto, el de Melanie y el mío, para lo que necesitéis. Y pues eso, estamos abiertos a que venga gente de prácticas o gente que quiera hacer tesis y demás, pues estamos abiertos a colaborar con todo el mundo. Así que eso, pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Gracias a vosotras por prestaros vuestro trabajo, que me parece realmente muy interesante. Y preguntas, a ver, solo me parece que hay aquí una pregunta de Mariana que he puesto antes, que es más de tipo informativo. Espera, ¿eh? ¿Cómo se puede...? Pone Bueno, no. formación de análisis de datos y bases de datos. Dice que está preguntando por formación de análisis de datos y bases de datos, ya que es bióloga y está realizando una formación en ese área. Igual como estáis, en vuestro grupo de trabajo hay temas de bioinformática. Sí, o sea, ¿cuál es la pregunta? A ver si sabemos de algún curso o algo. Sí, yo creo que sí. Si no, puedes, Mariana, puedes abrir el micro y preguntar si queréis, ¿eh? Buenas tardes a todos. Sí, más que todo es para ver las formaciones que se pueden hacer en bioinformática, en análisis de datos, que Ujú, estaban comentando al principio que era sí. como que era algo muy buscado para trabajar con estos temas.
Sí, pues así que sepamos de másteres, hombre, luego habrá cursos, tendrás en distintos sitios, pero nosotros sabemos así de másteres en Madrid y en Barcelona, sobre todo la gente así de la universidad que nos suele venir a preguntar, suele ir a un curso en Barcelona que te podemos pasar el link, un curso, quiero decir, un máster en Barcelona que te podemos pasar el link. También hay en la Universidad de Burdeos, pero igual en la de Universidad de Burdeos es muy de programación, vamos, igual quizá demasiado potente así para empezar. Nosotros en realidad somos conscientes de que es un tema pues, que tiene cierta dificultad y lo que buscamos es gente que, digamos, tenga unas nociones básicas y que pueda defenderse. Tampoco buscamos programadores, que si hay programadores, genial, ¿no? Pero bueno, que yo creo que la combinación perfecta es tener una base de biología o bioquímica y luego tener esa otra base de bioinformática, sin ser un experto, un gran experto. Pero si quieres, deja tu email y te mandamos información sobre los cursos. Sí, lo voy a hacer, gracias. Gracias. Se te ha silenciado. Perdón, que lo he silenciado, ya se me ha olvidado. Que digo, no sé si llegáis a ver el chat, porque Itziar también está preguntando, Itziar Pérez tiene alguna pregunta. Sí, mira, estoy viendo, Iciar pregunta si la barroa no tiene un depredador natural. Barroa es originalmente de Asia, es originalmente un ácaro de Apis cerana, de la otra abeja que está en Asia, la otra abeja de la miel, y ahí han tenido ya, como siempre han estado juntos, tienen un equilibrio natural que no se puede reproducir tan exponencialmente como se reproduce aquí en la abeja melífera nuestra, digamos. Entonces, no existe tal, como te digo, un depredador natural como otro bicho que come a la barroa, pero sí que ha encontrado un equilibrio con el huésped que tiene naturalmente. Esto no está pasando aquí y tampoco la idea es introducir otro bicho que pueda con la barroa, sino intentar que nuestra abeja pueda defenderse mejor contra esta barroa y encontrar de alguna manera un equilibrio, un balance. Porque es imposible ya eliminar la barroa, es un ácaro que está por todos lados. Luego estoy viendo, no sé si he contestado esta pregunta, luego estoy viendo otra pregunta tuya que pregunta, ¿habéis estudiado si los zánganos con los que se mezclan están en el mismo ratio de distancia que las colmenas C y D? No sé, Irache, si puedes ir A ver, sí. A ver, espera. Al slide. Sí, a ver. Igual ahí con los resultados. Bueno, así se ve, Irache, puedes dejarlo así. Sí, o sea, a ver, ¿habéis estudiado si los zánganos con los que se mezclan están en el mismo ratio de distancia que las colmenas C y D? ¿Te refieres, espera, igual pongo esta, ¿te refieres a ver si los zánganos de los que no sabemos, o sea, los padres zánganos que no sabemos de dónde vienen, si pueden estar cerca de estas zonas? ¿O cuál es la pregunta? Los foráneos no Los sabemos. foráneos, eso no sabemos. Sí que lo que se está haciendo ahora un esfuerzo es de intentar ver, intentar pues ir en batidas de grupos, ir mirando a ver si hay abejas silvestres por algún lado, a ver si hay otras colmenas por alrededor. Y luego la cosa es que aunque tengamos montes rodeando este valle, pues las abejas pueden volar kilómetros largos de distancia y también en la altura. O sea, la latitud no es un problema en este caso para ellos. Entonces, pues hay que hacer un poco un rastreo de la zona para realmente intentar ver de dónde pueden estar viniendo esos zánganos que no estamos detectando hoy en día. Bueno, de hecho, en las nubes hemos hecho análisis de zánganos
y las que están al final del valle casi no hay zánganos foráneos. Así que pensamos que los foráneos son que la reina misma ha viajado más valle abajo, igual a la entrada del valle sí que han podido entrar ya más zánganos me han muteado. Y luego tenéis una hipótesis por qué prefieren los centros CID. No sabemos exactamente, pero la teoría, bueno, eso, la hipótesis es que si las reinas se aparean justo encima de su propia colmena, pues se aparean con sus propios zánganos de sus mismas colmenas. Entonces, si van un poco más lejos, pues así evitan cruzarse con ellos mismos, evitan consanguinidad. Pero eso no está comprobado porque también se cruzan con los mismos. No está del todo comprobado, pero de hecho, Egoitz, nuestro apicultor y estudiante de doctorado, está haciendo más estudios en el campo, observaciones de los vuelos de las reinas, ver a dónde vuelan, en cuánto tiempo salen, y así podemos un poco más describir el comportamiento reproductivo de las reinas ibéricas. De hecho, no se ha hecho nunca, es la primera vez que hacemos este tipo de estudio del apareamiento de las abejas de aquí. Luego, Ira, si estás mudo. He intentado activarlo, que no sabía cómo hacerlo. Yo creo que ahora sí que pueden. No sé. Creo que sí. Sí, hay una pregunta también si existen problemas de consanguinidad en la abeja melífera del País Vasco. De que nosotros sepamos, de los datos que tenemos, no. De hecho, tiene una diversidad grande que vemos, porque también estamos, bueno, Euskadi está cerca de Francia, y ahí ha habido una expansión de abejas hacia Francia, que estamos cerca de la melífera que está al otro lado de los Pirineos. Entonces, vemos genéticamente que la zona es diversa, y todavía no hemos visto efectos de consanguinidad. En general, consanguinidad suele ocurrir solo si hay de verdad como cría muy específica, siempre los mismos junto con mismos. Entonces se notan algunos problemas con consanguinidad en programas de mejora genética muy cerrados. En general, las abejas, como os ha contado Irache, que se aparean en el aire, se aparea la reina con 15, 20 zánganos, y ya ese efecto ya hace que siempre haya bastante mezcla y no haya muchos problemas con consanguinidad. Vale. No sé si hay alguna más. Espera, me había parecido ver alguna. Olaya decía si tenés alguna hipótesis de por qué prefieren los centros C y D. Igual lo habéis explicado, no me he dado cuenta. Sí, eso hemos explicado. Irache, estás muda otra vez. Pero aquí hay otra pregunta, que hay diferentes subespecies de varroa adaptadas a las diferentes subespecies de abejas, o es la misma varroa en todos los casos. Esto es una pregunta interesante porque todavía no nos hemos metido mucho en la genética de la varroa. Es una idea o una cosa que sí que nos interesa igual saber, pero en general las abejas, la varroa no es de aquí, entonces no está adaptado con las diferentes subespecies. Le da igual la subespecie, digamos. Pero al introducir la varroa se han introducido pocas especies, ¿no? Entonces tenemos ese, ¿cómo se dice? Bottleneck effect, ¿no? Founder effect, que hay, que tiene una poca diversidad genética. Encima de eso, como ha explicado Irache, el ciclo de vida de la varroa es que se mete en la celdilla, salen los huevos y se parean los machos y las hembras entre ellas mismas, pues está bastante tiene bastante consanguinidad. Existen estudios que han hecho esto con unos marcadores limitados. No se ha hecho mucho estudio, digamos, genómico para realmente ver la diversidad y las diferentes cepas de varroas y tal. Pero es una cosa que
que queremos ver en más adelante, porque sí que hay diferencias de resistencia en algunos sitios y en otros. Entonces, por ejemplo, si traes alguna abeja resistente de un lado a otro lado, cambia el medio ambiente, pero igual también cambia la varroa y por eso no funciona la resistencia. Son cosas que están un poco interconectadas, que había que estudiar más. De hecho, es una pregunta que también nos hicimos nosotras a nosotras mismas cuando estuvimos pues diseñando qué queríamos hacer en el proyecto europeo BigArts, porque al final en el proyecto europeo BigArts tendremos información de apiarios en toda Europa. Y entonces, al principio, digamos que solo nos estábamos centrando en la microbiota y en el genoma de nuestras abejas, pero sí que salió el tema de intentar hacer un estudio un poco más amplio, intentar añadir la genómica y la microbiota de la propia varroa, porque no es algo que se haya hecho así a gran escala. Y tenía Elsa alguna pregunta más, me ha parecido ver, ¿no? La de ¿nos habéis planteado utilizar alguna hormona para favorecer los cruces de zánganos y vírgenes de interés? Es interesante esta propuesta, no sé nada al respecto, sería interesante a ver si hay una hormona específica de algunas, pero ¿cómo podría no atraer a los que no quieres? Porque tendría que ser una muy específica para esas. Bueno, habría que estudiarlo, podría ser interesante. No sé si hay alguna pregunta más. Ya son menos 20. Bueno, en Bueno, el chat no he visto nada, pero si alguien quiere decir algo. yo creo que he dejado abrir el micro, creo que lo he hecho bien. El nombre del laboratorio dice que pongáis otra vez. Pues mira, pongo la última diapositiva para que tengáis nuestros contactos. A ver, Este grupo se llama Genómica Aplicada y Bioinformática. sí, y aquí tenéis nuestros emails. De momento no tenemos página web, estamos actualizando. Así que si nos buscáis no Sí, vamos a encontrar. somos parte del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal de la Universidad del País Vasco. Y en realidad nuestro centro, en vez de estar en la Facultad de Ciencias, estamos en un edificio que se ha hecho nuevo, que se llama el María Goiri y que está detrás del edificio de Magisterio. Y es un laboratorio nuevo, así bonito, chulo. Pues muchas gracias a las dos, ha sido muy interesante. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Encantadas. Sí, a ver si nos Sí. podemos ver en otra ocasión. Eso Bueno, es. y bueno, mandaremos la grabación a la gente, a todos. Muchas Vale. gracias. Es que Un recasco a todos saludo. por escucharnos. Sí, un saludo. Agur. Chao. Agur. Chao. Adiós.